El doctor Alejandro Fargosi. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Usted sabe que yo tengo acuñado, pido perdón por empezar con una autocita, un término, que es que el animal político de olfato más sensible de la República Argentina es el Poder Judicial. Nada de Sí, todas las estoy de resoluciones, acuerdo. ninguna de todas estas últimas resoluciones de estos días habrían ocurrido si el Poder Judicial no descontara que el cambio de signo político está decidido ya, ¿no? Le digo más, no solo coincido, creo que ninguno de los desastres de los últimos 80 años hubiera ocurrido que el Poder Judicial hubiese cumplido con su deber de aplicar la Constitución. Sí, coincido absolutamente. ¿Qué camino viene de ahora en más con todo esto, ¿no? Porque los títulos, por supuesto, son aquellos que dicen, bueno, vamos para atrás, va a ocurrir la lógica, todo esto va a ir a juicio. Yo hago una expectación, puedo errarle, no soy parte del sistema, pero me parece medio difícil que los juicios comiencen hasta por lo menos la mitad de 2024, ¿no? Sí, calculo lo mismo, porque desgraciadamente uno de los terribles flagelos del sistema judicial es que no tienen relojes, tienen calendarios, manaques, y todo se mide en semanas, meses, años. Es algo endémico que no termina de ser corregido, y no termina de ser corregido porque la Corte no le pone un freno a esta cuestión. Aunque tengamos que, yo reconozco que esta Corte ha hecho grandes avances en esa materia, Ujú. grandes avances. No es fácil cambiar un estado de cosas que tiene 100 años de antigüedad, por poner un Sí. plazo, digamos, de 1930 en adelante. No es fácil cambiar un estado de cosas de animales con olfato político, lentitudes, burocracias innecesarias, Ujú. etcétera, que pasan en muchos lugares del mundo. Sí. No es fácil cambiarla de la noche a la mañana. Esta corte, aunque disiento con ella en algunos temas puntuales, está haciendo las cosas como para darnos ánimo. Bien, en esa misma línea, ayer se armó un barullo bárbaro porque se publicó en el diario El País. En realidad, la primera expresión había sido publicada hace un mes y medio en el diario Río Negro, de las expresiones del presidente de la Corte y ministro Rosati sobre el tema de de la dolarización. Yo tuve oportunidad de conversar con uno de sus colegas sobre este tema hace más o menos también un mes, que bueno, que dijo que no era para tanto, pero Rosati insiste en que la dolarización es inconstitucional y que la Constitución establece precisamente la responsabilidad del Estado de cuidar el valor de la moneda. ¿Cuál es su lectura de esto? Eh, Tengo que estudiarlo más, porque la Constitución tiene una característica, y dice muchas cosas, algunas son órdenes, otras son distribución de competencias, y otras son cosas que han quedado sepultadas por el paso del tiempo. Me explico. La Sí. distribución de competencias es cuando dice que tal organismo se ocupa de tal cosa y tal organismo se ocupa de tal otra. Es lo que quizá diga en esta materia del Banco Central. Primero que no se refiere a Banco Central, pero ahí lo que pareciera estar diciendo es que si se emite moneda hay que fijarle el valor, se tiene que ocupar el Congreso y no el Poder Ejecutivo. Ujú. Eso es lo que dicen algunos. Por ejemplo, Emilio Campo, que no es experto en este tema. Sí, Habría que verlo más en profundidad. En sí. otras materias, la Constitución es muy terminante, como por ejemplo cuando dice que la propiedad es inviolable. Sin embargo, los jueces y las cortes en Argentina han hecho cualquier cosa menos proteger esa inviolabilidad, desgraciadamente. Sí, claro. Y en otras materias, la Constitución se ha quedado como vieja. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución dice explícitamente que se debe fomentar la inmigración europea, y eso no se hace años. Es Ujú. más, no solamente no se hace, sino que se hace al revés. Es más difícil conseguir la residencia siendo español que siendo boliviano. Sí. Por lo cual, yo que soy un maniático de la Constitución y le sugiero a todo el mundo que lea las 5 primeras páginas, en las cinco Ujú. primeras páginas están nuestros derechos. ¿Sí? Sí. Yo soy un maniático de la Constitución, creo que es una Constitución maravillosa. Por supuesto, hay que entender que fue escrita hace 150, 170 años
Por eso hay que saber leerla en el castellano de aquella época. Repito, en el castellano de aquella época. Ejemplo, cuando la Constitución habla de empresas de interés estatal, yo estoy convencido de que no está hablando de empresas en el concepto de sociedad anónima. Claro. Está hablando de empresas en el sentido de objetivo de un esfuerzo colectivo. Sí. La empresa de una guerra, por ejemplo. La empresa de una revolución cultural. ¿Me sigue? Sí, totalmente. Conclusión. Yo me tomo mis reservas. Si tuviese que decidir la cuestión del Banco Central y de el monetarismo, pues, con otra moneda, estaría más a lo que le conviene a la Argentina que a una lectura literal de la norma constitucional. ¿Por qué? Porque la economía, y en esto soy un convencido, la economía es una herramienta de los principios constitucionales que nos rigen. Repito, es una herramienta de los principios constitucionales que nos rigen. Nosotros tenemos es curioso lo que pasa desde mi punto de vista, es que le damos a la economía un peso monumental y no nos damos cuenta que la economía es consecuencia de temas políticos y de temas jurídicos. Sí, obvio. Obvio. Todo ha sido... A ver, yo, perdóneme, ya que usted habla de la Constitución, y usted sabe, yo sostengo muy en soledad que algún día tendremos que declarar el año de la instrucción cívica en la Argentina. Claro. ¿No? Bueno, mandatorio más allá de las escuelas, digo esto, ¿no? Claro, comparto con usted y con sus oyentes algo que a mí me deja asombrar. Yo que vengo hablando de estos temas con mucha intensidad desde hace 10 años públicamente, me asombra que a alguien le parezca interesante lo que digo. Yo no soy más superficial que lo que eran mis profesores del tercer año del colegio. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos un agujero negro de instrucción cívica. Tal cual. A mí a veces periodistas me preguntan obviedades que no se puede creer, que tendrían que estar un poco más preparados. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que venimos de default cultural en default cultural. Uno de los grandes default cultural de la Argentina fue la desaparición de la editorial Columba. Es decir, algunos ni historietas han leído. Este es el problema. Qué notable eso, sí, otra editorial maravillosa. Claro, bueno, pero... le hago un quiero vale 4, editorial Codex. Claro, bueno. Claro, bueno, se perdieron cosas esenciales de la construcción cultural en la Argentina. Que no es solo ir a la escuela, cumplir con el horario, tener el boletín en lo más posible en azul, digo, se perdieron cosas muy, muy significativas. Vale la pena hablando de este tema, hacer un comentario que lo constaté personalmente, me dediqué a estudiarlo por un tema largo que es largo de contar ahora. Hacia 1915 el nivel de instrucción en la Argentina era superior de Europa. O sea, había más gente que sabía leer y escribir en la Argentina que en la mayoría de los países de Europa. Por ahí había alguna excepción, creo, Suiza, pero más que en Francia, Alemania, España, Italia. Bueno, si me permite, aporto a lo que usted dice esto. Cuando Hitler toma el poder en Alemania, más del 63% del campesinado alemán de la época era analfabeto. Claro. No es que no sabían escribir, digamos, ponían el dedo, digamos, como era un horror. Por eso construyen lo que construyen con Goebbels, que es el sistema mediático, el primer sistema mediático masivo de comunicación, fundamentalmente con la radio. Bueno, esto es todo un tema, es decir, cuando se habla de que no hay comprensión de texto, yo siempre digo, el que no comprende el texto no comprende el contexto, porque no está entendiendo de qué se habla, ¿no? Bueno, obviamente, en paralelo vale la pena traer una vez más a la palestra a Sarmiento, el boom económico argentino, que tiene varias causas de entre 1900 y 1920. Una de las causas dominantes es lo que hicieron Sarmiento primero y Roca, continuando la obra de Sarmiento, de hacer un entramado de escuelas a 10 kilómetros unas de otras, en todos los sectores rurales donde había gente, que eran precisamente, entre comillas, tomo la idea, desde las radios de la época. O sea, uno hoy va por los caminos rurales, que poca gente va, digamos, ¿no? Y hay una escuela a 10 kilómetros de otra. Sí. Entonces ya es una locura económica. Sí, pero es que ahí no va la economía, como en el tren. O sea, los trenes y las escuelas no tienen que ser juzgados con la rentabilidad económica de cada una.
pues tienen una rentabilidad económica a 100 años vista. Sí, 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 claro, por Pero bueno, supuesto. Por supuesto. Quería cerrarle con esto. Bueno, hace unos días Patricia presentó todo un equipo, gente, sectores, demás, qué sé yo. En el grupo que presentó no advierto la presencia de nadie que esté en los temas de justicia. Usted que lleva tantos años cerca de ellas, ¿se está trabajando en el tema? ¿Se está mirando sí, qué sí, hacer? sí, por supuesto, se está trabajando. Lo que pasa es que, claro, la justicia, va a ser difícil explicarlo esto porque parece contradictorio, no lo es. La justicia está en una muy mala situación, pero hay otro terreno que está en tan mala situación que los problemas del 11 de diciembre de 2015 tienen que enfocarse sobre esos temas. La justicia es un tema trascendental, pero aguanta hasta el 12 de diciembre, por decirlo de alguna manera. Bien, bien. Es curioso, pero es así. O sea, hay jueces buenos, Obvio. pero hay otros sectores que la gente ni siquiera imagina Ujú. el desastre. Mira, recién acabo de tuitear que estos tipos se van a robar hasta los lápices. Mm. Esto ya pasó el 10 de diciembre del 2015. No había ni papeles, No. no había computadoras. O sea, el kirchnerismo tiene un nivel delincuencial tan inmenso que lo que hay que tener muy en claro cuando uno asume el gobierno, el próximo gobierno, Ujú. es que se va a encontrar tierra arrasada en sentido literal. Ujú. Tal cual. Entonces, con el tema de la justicia, como no han podido romperla tanto como quisieran, hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, mandar a juicio político a los jueces cuyas sentencias han sido dejadas sin efecto por la Cámara de Casación, que es algo que no entiendo cómo Sí. no se hace. Bueno. Vengo repitiendo hace años que cuando a un juez le revocan una sentencia que es una vergüenza, hay que fotocopiarlo del expediente y mandarlo al Consejo de la Magistratura. Me refiero a Obligado, me refiero a Ujú. Grunberg, me refiero a una jueza Michelini, a López Iñiguez. O sea, esas personas que firmaron esos fallos vergonzosos de ayuda a Cristina Kirchner, tienen que ser analizada para ver si se los enjuician. No Sí. puede pasar como si tal cosa. No pueden ser impunes los jueces. Bueno, gran tema para seguirla. Como siempre, Alejandro, gracias, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Muchas gracias a usted. Bueno, el doctor Alejandro Fargosi, abogado, constitucionalista, hablamos de todos estos temas repetidos, pero necesarios de poner en atención.